Sin duda, me parece fascinante, me parece además muy bien explicado por el abogado del Río. Y mi columna de hoy justamente versa acerca de ese momento de esplendor, lo llamo yo, en que la jueza, a pesar de todas las presiones y de todas las expectativas de un sector completo del país, falla en justicia, falla en conciencia y falla con argumentos jurídicos, que es lo más importante. Voy a leer la columna porque en ella me expreso mejor por escrito que verbalmente. La columna se llama "Y la jueza dijo no". Utilizo la palabra jueza ya aceptada por el diccionario porque es lo que la gente que habla español ha decidido. No un comité, la gente que habla español. Y la jueza dijo no. La democracia, que a menudo cojea, tropieza, se arrastra, cae y se ensucia, es también capaz de ofrecer momentos esplendorosos. Vimos un ejemplo de ello el jueves pasado, cuando una jueza, apoyada en una catedral de argumentos jurídicos, rechazó presiones, amedrantamientos y el peso formidable de un personaje ante el cual se han arrodillado leyes y autoridades y dijo no a las pretensiones de impunidad que acariciaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el aparato estatal, social y propagandístico que lo rodea y protege. El pronunciamiento adverso al omnipresente y omnipotente político, actual mandatario por indispuesta persona, era un incidente normal en un proceso, el proceso que se sigue desde hace 4 años por presunto fraude procesal y soborno de testigos. En este caso, no obstante, revestía características casi heroicas. Se trataba de decidir si para la justicia colombiana la preclusión que pedía el acusado era aceptable, de modo que de serlo muriese y el proceso prematuramente y se archivase la causa. Era un punto crítico que había convocado y alineado todas las armas que maneja el reo desde cuando renunció a su curul en el Senado en agosto del 2020 por temor a la Corte Suprema de Justicia y se puso en las manos amigas de la Fiscalía y la Justicia Ordinaria. El juicio se veía a través de Internet. Las casillas de la transmisión anunciaban a algunos de los abogados más pesados y cotizados del país, casi todos ellos al servicio de Uribe, con notabilísimas excepciones, claro. También formaban parte del temible equipo de la Fiscalía y la Procuraduría. Como observadores ocupaban ventana en el mosaico varios periodistas y también abogados, políticos y testigos que han demandado Uribe, uno de ellos, evidentemente, el doctor Miguel del Río. Cientos de miles de personas esperaban en el país la trascendental decisión que, de ser afirmativa, archivaría uno de los episodios más atendidos de la historia reciente de Colombia, o, de lo contrario, sería una luz verde para que continuara el viaje procesal. En medio de estas fieras se hallaba la jueza 28 del conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz Raza, bajo cuya jurisdicción se encuentra el caso. No era un grupo colegiado, como en una corte o en un tribunal, sino una sola ciudadana, una ciudadana solitaria, calificada por sus conocimientos, su talante y su juramento de imparcialidad para representar la majestad de la justicia y, en última instancia, la independencia de poderes, que es la base de la democracia. Nacida hace 40 años en Ancuya, Nariño, un pueblo de 7.000 habitantes, distante de 2 horas de Pasto. Algunos me dicen que nació en Pasto, de familia ancuyana, pero ya es un pequeño detalle. La doctora Ortiz se graduó de abogada en 1998 en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, se especializó en la Nacional y en el 2000 empezó su carrera en la judicatura, donde ha ocupado diversos cargos y presidido despachos de la rama penal. Quienes la conocen la describen así en la prensa. Estos son testimonios publicados. Tiene la capacidad para sacar adelante el proceso y juzgar sin distingos políticos. Es persona seria, juiciosa y de bajo perfil, frente a un equipo de trabajo muy bueno. Ofrece además un aspecto amable y atractivo. Aquí hice una nota, entre paréntesis, no se trata de un piropo asimilable a acoso sexual, querida y admirada Claudia Palacios, sino de una mera descripción, pero para evitar regaños la retiro. También retiro aquello de querida y dejo sin tocar la admiración. Bajo el mando de la jueza Ortiz empezó el jueves la importante sesión que iba a prolongarse por 12 horas. El fiscal especial, Gabriel Jaimes Durán, abogado archicristiano y uribista, entrenado en la escuela ultraconservadora del sancionado ex procurador Alejandro Ordóñez, leyó su documento en que pedía la preclusión, figura jurídica que consiste en dar por terminado un proceso sin que éste haya llegado a su fin
ante la notoria falta de mérito de la acusación. A pesar de las dudosas credenciales de Jaimes como profesional, famosos catedráticos dicen que no tiene el nivel que exige su cargo, y los altibajos de su hoja de vida laboral en chanfas del Estado, era el hombre encargado de salvar a Uribe. Lo escogió para tan alta misión el fiscal general Francisco Barbosa, quien debe su puesto al primer mandatario Iván Duque, ungido a su vez por Uribe como carta presidencial. En billar, esta jugada se llama tas-tas. En política, rosca de influencias. Muchos esperaban que la jueza cediera ante la magnitud del poder del procesado. Parecía desigual la confrontación. No faltaron las analogías con los arrasadores tanques rusos frente a los inermes hospitales ucranianos. Pero el uribismo no supo calibrar el coraje inate de los nariñenses. Los pastusos no le tuvieron miedo a Bolívar, mucho menos iba a temblarle ante Uribe la Juliana Ortiz. Código y Constitución en la mano, la jueza demolió el deleznable alegato de Jaimes. Las causales de preclusión que señala el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal son 7. Ninguna sirvió para decretar la impunidad al acusado. Es más, la magistrada le tiró las orejas al fiscal por la pobreza de sus conocimientos de derecho, la famosa y prendediza mediocridad del mandato. Su conclusión cayó como una bomba. Cito palabras de la jueza. Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal, dijo la jueza. En consecuencia, sigo citándola, el despacho rechaza la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. A ese democrático momento luminoso me refiero. El instante en que una mujer nacida en la provincia lejana pone en su sitio una jauría de abogados al servicio del político más poderoso del país y en pronunciamiento sosegado e intachable dice, negada la petición, el proceso sigue adelante. Es casi poético. Esta es mi columna. Como se ve, no puedo ocultar la admiración que me produjo esa sentencia, que debería ser lo habitual en la justicia colombiana. Es curioso, pero estos hechos, cuando son normales, despiertan la admiración por lo maltratada que ha sido, lo maltratadas que han sido nuestras instituciones. Por fortuna tenemos una rama judicial en Colombia. Por fortuna, la mayoría de los jueces, de los fiscales en Colombia son personas independientes e interesados en que se haga justicia. Hoy en una columna en el Espectador, el doctor Rodrigo Primni cita una frase que me parece que vale la pena. El emperador de Prusia quería demoler un molino hace siglos que le estorbaba la vista desde su palacio. Y entonces fue y le dijo al molinero, usted tiene que quitar su molino de acá. Y la respuesta del molinero fue, no señor. Y digo, yo soy el emperador, se lo estoy ordenando. Digo, pero todavía hay jueces en Berlín. Y porque había jueces en Berlín, el molino sigue en el lugar que molestaba la vista del emperador, pero al que tenía todo el derecho el molinero. Tu pregunta para el abogado Miguel Ángel del Río, Daniel Samper Pizarro. Yo quiero señalar una característica de Miguel del Río, y es que lo identifican como el abogado antiuribista. Por alguna razón, que es lo que le pido que explique, él tiene en sus manos una cantidad de pleitos, todos contra Álvaro Uribe, y quiero saber si son pleitos que le han caído por casualidad, o si además de esos tiene otros de otra índole, o solo está dedicado a hacer pleitos y a llevar a cabo pleitos contra Uribe. Gracias, Daniel, por la pregunta. Me parece que la columna, muy oportuna, muy diciente. Yo le agregaría 2 elementos adicionales, y es la intervención pusilánime de la Procuraduría General de la Nación. Una posición servil, que acude simplemente a acompañar como bancada de defensa la posición institucional, sin lastimar de ninguna manera las evidentes intervenciones delictivas de Álvaro Uribe Vélez. Es importante establecer que también la Procuraduría General de la Nación se convirtió en un ente de bolsillo del poder institucional.
Y segundo, agregar un elemento adicional, que ni siquiera es la mediocridad del fiscal Gabriel Jaimes. Ojalá fuera su mediocridad, porque eso por lo menos lo salvaría de la intervención penal. No solamente esas irregularidades, esa precariedad intelectual, esa poca estructura argumentativa, es que aquí hay elementos que construyen eventos penales. Gabriel Jaimes no solamente ha actuado como mediocre, ha actuado como delincuente. Y eso es importante advertir, porque esa necesidad de construir una preclusión sin argumentos, acudiendo al atajo, acudiendo a la búsqueda de evidencia para convertir entonces al acusado en inocente y a la representación de víctimas en responsable penal, lo hace susceptible del ataque por vía del delito de prevaricato. Ahora entrando un poco a su pregunta, desde que estaba en la universidad, Daniel, creo que se lo decía fuera de cámara, siempre habría querido estar, porque desde la época de la universidad yo consideraba que lo que hacía Álvaro Uribe Vélez era sujeto susceptible de delitos. Y desde ese momento yo siempre soñaba con participar en algún proceso en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. Y quizá esa búsqueda de elementos para encontrar esa responsabilidad me fue acercando poco a poco a este espacio donde aparecen algunos procesos en contra de Álvaro Uribe Vélez. Vale la pena mencionar algo importante a todos los Danieles, y es que también somos representantes de víctimas en un hecho que ha pasado inadvertido con ocasión a estos eventos, y es el verdadero protagonismo de Álvaro Uribe Vélez en unos hechos específicos: las masacres del Aro, de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, que entre otras cosas, en su momento, creo que Daniel Coronel lo avisoró, en esa decisión que tomó la Corte, la Sala de Instrucción Penal de la Corte, en su contra, por los hechos que nos tienen aquí, por la llevada a juicio, pero también la Corte Suprema sacó un auto en ese momento que ordenaba iniciar la investigación y escuchar en versión libre a Álvaro Uribe Vélez por esas masacres y por el asesinato de Jesús María Valle. Lo mío en contra de Uribe no es una obsesión, es una necesidad de justicia, porque la justicia también nos trae estos momentos, Daniel, porque la justicia, cuando surge y cuando aparece, también es un hermoso edificio. Y como decía el Marqués de Beccaria, hay que cuidarse en esta vida de caer en manos de un juez vengativo, parcializado y armado. Y la Fiscalía General de la Nación hoy está haciendo o cumpliendo esa función. Mi necesidad y la necesidad de la representación de víctimas, en las cuales está el doctor Perdomo, el doctor Montealegre, el doctor Reinaldo Villalba, el senador Iván Cepeda y la señora Deyanira Gómez, es precisamente eso: una necesidad de justicia. Álvaro Uribe Vélez cometió un error fundamental en su vida: tratar de conseguir éxitos democráticos a costa de la institucionalidad. Y para él siempre la ley ha sido un obstáculo. Hoy está demostrado que la ley está por encima de él, Daniel.